En el capítulo de hoy vamos a hablar de uno de los grandes de la historia de la pintura. Un artista que a mí personalmente me pone a mil, pero a mil. Se llamaba Michelangelo Merisi, y esto a lo mejor no os dice nada. Pero ¿sabéis cómo lo conocían todos? Caravaggio. Y esto sí. Si hubiera que elegir el pintor más influyente de la historia, desde luego él sería uno de los candidatos. Nada fue lo mismo después de Caravaggio. Absolutamente nada. Pura revolución. Comenzamos. Hay quien dice que el Prado, más que un museo de pintura, es un museo de pintores, porque realmente hay algunos pintores que están tan increíblemente bien representados en el Prado que se podría hacer un museo con cada uno un museo espectacular de cada uno de ellos, solo con las obras que hay aquí. Por ejemplo, Tiziano, el Bosco, Rubens, Velázquez, Goya, el Greco. Pero pasa una cosa, que hay otros de los que no hay o nada o casi nada. Bueno, pues de uno de los más grandes de la historia de la pintura, solo hay una obra. Es Caravaggio. Y la obra es esta que estáis viendo. Ahora enseguida hablaremos de ella. Hay 4 Caravaggios en España nada más, ¿eh? Uno está en el Thyssen, justo enfrente, que es esta Santa Catalina de Alejandría. Otro está en el Palacio Real, también en Madrid, y es Salomé con la cabeza del Bautista. Y otro, que representa a San Juan Bautista, está en la Catedral de Toledo, que tiene una colección de pintura sensacional. Pero no hay más. Hubo alguno más, pero por las razones que fuera, en un momento u otro salieron de nuestro país y solamente quedan estos 4. Tampoco es que haya muchísimas obras de Caravaggio en el mundo, porque tuvo una vida complicada, pero complicada de verdad. Os hago un resumen rápido. Caravaggio nació en el norte de Italia, pero enseguida se va a marchar a Roma. Debía tener muy mala relación con su familia además, porque en un momento de su vida incluso negó tener hermanos, y los tenía. Así que, imaginaos, muy bien no se llevarían. Se marcha a Roma en un momento en el que la pintura está metida en una especie de callejón sin salida. ¿Qué había pasado? Bueno, pues había pasado que los sucesores de los grandes maestros del Alto Renacimiento, o sea, de Rafael, Leonardo, Miguel Ángel, pues habían ido explorando otros caminos, porque claro, en la línea de Miguel Ángel o de Rafael, pues era imposible medirse con ellos. Entonces habían buscado otros caminos y habían ido naciendo lo que llamamos el manierismo, o sea, un arte extravagante que busca lo artificioso, lo difícil, lo raro, lo que cuesta comprender, lo que no es para todo el mundo, y habían conseguido hacer obras maravillosas, como esa increíble Venus con Cupido de Bronzino, con esas posturas rebuscadas, elegantes, y todo ese montón de objetos que hay al fondo, que son cada uno de ellos una alegoría que nos transmite un mensaje complejo. O esa Virgen del cuello largo, de Parmigianino, con esas proporciones que no tienen nada que ver con las humanas, increíblemente alargada, con ese niño casi infinito, que no se acababa nunca, esos dedos larguísimos, y sobre todo ese cuello que le da nombre. Pero claro, todo acaba por convertirse en rutina. Y cuando llegamos al último cuarto del siglo XVI, pues realmente había poco que estuviese a la altura de lo que había sido el arte italiano 70, 80 años antes. Muy poco. Entonces, pues como un ejemplo, el mejor. Cuando Felipe II empieza a hacer el Escorial, se quiere traer a los mejores artistas disponibles. Ya no puede traerse a Tiziano, se muere. Otros pintores venecianos no quieren trasladarse aquí. Entonces, ¿quién vendrá? Pues vendrá algunos de los manieristas, florentinos, que claro, pues hacen lo que hacen. Entonces, no es que el rey no lo pudiera pagar, es que no había artistas disponibles en aquel momento. Entonces, por ejemplo, os pongo un ejemplo, Pellegrino Tibaldi, Federico Zúcaro, es gente que trabaja en el claustro del Escorial, en el retablo mayor, o sea, obras de una envergadura excepcional. El otro día os acordáis que hablábamos de los Leoni, padre e hijo, cuando hablamos de la escultura de Carlos V dominando el furor. Por cierto, si no lo habéis visto, aquí veis una I con un circulico alrededor, pues pinchad y lo podéis ver. Bueno, pues los Leoni eran lo mejor de lo mejor de lo mejor en lo suyo, son los que hicieron las esculturas del retablo, pero los pintores pues no estuvieron a esa altura, porque no lo sabía, ya digo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que la cosa está en esta especie de callejón sin salida, y de pronto estalla una verdadera revolución. La revolución Caravaggio. No solo esa, hubo 2 en realidad, porque hubo unos hermanos boloñeses que también cambiaron las cosas, pero de una manera, digamos, que menos ruidosa. Fueron los hermanos Carracci. En estos días atrás, en alguno de los vídeos, hemos hablado de un cuadro suyo que está en el Museo Capodimonte de Nápoles, Hércules en la encrucijada. Os lo pongo para que lo recordéis. Pero hoy no vamos a hablar de ellos, vamos a hablar de Caravaggio. Porque, ¿qué hace este hombre? ¿Qué pasaba con aquellos manieristas? ¿Os acordáis de aquella Virgen de Parmigianino, que era en ese cuello imposible? Se habían olvidado de mirar alrededor, de mirar el mundo, la naturaleza. Entonces, habían creado un mundo alternativo en su cabeza, y era el que plasmaban en sus cuadros. Ya digo, al principio muy atractivo, pero luego muy repetitivo. Entonces, Caravaggio de pronto vuelve a mirar la realidad y la lleva a sus cuadros. Entonces, va a ser el que cree la nueva pintura religiosa. Porque al fin y al cabo, la pintura religiosa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que estimular la devoción del creyente, ¿no? Entonces, claro, él lo va a conseguir. ¿Qué va a hacer? Pues para empezar, va a coger a la gente normal.
Él en aquel momento vive en Roma. Pues la gente que está por la calle y la va a llevar los cuadros. Mirad, por ejemplo, estos peregrinos arrodillados delante de la Virgen. ¿Los veis, no? Gente normal y corriente. Mirad los dos pies. ¿Cómo los llevan? Llenos de roña, sucios por completo. ¿Vosotros creéis que uno se puede presentar en un cuadro con esos pies? Pues era justo lo que quería Caravaggio, porque era gente creíble. Cuando uno mira, por ejemplo, la cara de ese San Pedro al que están crucificando, boca abajo, pues pasa lo mismo. Era una de esas personas que podía pasear por las calles de Roma sin ningún problema, o estar en el puerto de Ripetta, allí en pleno centro de la ciudad. En fin, era una persona normal. Pero claro, el problema que tenemos es, si llevamos la gente normal a los cuadros, ¿cómo hacemos que la gente que va a rezar a esas capillas, a donde sea, pues sienta devoción por esos personajes? Hay que hacer algo. ¿Sabéis lo que se inventa Caravaggio? Lo que se inventa es una luz completamente diferente, que parece sobrenatural. Mirad, por ejemplo, esta primera capilla que pinta. La hace en una iglesia que era la iglesia francesa en Roma, San Luis de los Franceses. Y él va a pintar 3 cuadros. Está todo dedicado a San Mateo, pero vamos a ver uno. La vocación de San Mateo. Vale, mirad. Es ese momento en el que Cristo entra en la habitación. San Mateo era recaudador de impuestos, estaban ahí contando las perras. Entonces Cristo entra en la habitación, lo mira y le dice, déjalo todo y sígueme. Vale, mirad el cuadro. ¿Veis por un lado? La figura de Cristo, ¿no? Se ve perfectamente que es él. Está iluminado, pero ¿cómo está iluminado? Está iluminado de una manera natural. ¿Hay un foco capaz de hacer eso? Hombre, hay una ventana detrás, pero veis que le ilumina la cabeza y la mano fundamentalmente. Bueno, pues ahora mirad la mesa que está al otro lado. Veis a Mateo, ¿no? Se le reconoce por una razón, porque los demás ni se han enterado de que ha entrado Cristo. Están, la mayor parte de allá, lo suyo. En cambio, él se vuelve y veis que hace un gesto como diciendo, a mí, es a mí. Y en ese momento lo deja todo y le sigue. Esa luz no se había visto nunca, porque esa luz es imposible crearla con ningún foco, ni con varios focos, porque ilumina lo que Caravaggio quiere, y el resto lo deja en penumbra. Ya está. Entonces, claro, realmente crea algo extraordinario. Pero ahora mirad otro cuadro de la capilla. Está San Mateo escribiendo su evangelio mientras el ángel se lo dicta. Mirad cómo consigue Caravaggio integrar ese San Mateo en nuestro propio espacio. ¿Veis la banqueta? ¿Qué pasa con la pata de la banqueta? Está en el aire, ¿no? A la mínima, ¿sabéis lo que va a ocurrir? Que se va a caer y San Mateo con ella. De alguna manera sabemos que no se va a caer, porque está pintado. Pero nuestro cerebro nos pone la alerta. Él utiliza todos esos trucos. Mirad, por ejemplo, esta cena de Maús. Veis que está Cristo, el posadero y los discípulos que se encuentran en el camino de Maús. En el momento en que él ha partido el pan y los discípulos se dan cuenta de que él es Jesús que ha resucitado. Vamos a ver. Los gestos de ellos son bastante teatrales. Parece como, uno especialmente, parece como que se va a salir del cuadro, ¿no? Pero a mí lo que me gusta es la cesta. ¿Veis cómo está la cesta en el borde de la mesa? Se sale del borde. Esa cesta igual se cae. Y si se cae, ¿dónde se va a caer? Se nos va a caer a los pies. ¿No es una manera genial de integrarnos en el cuadro? De hacernos sentir que no somos espectadores, sino que formamos parte de eso. Que ese milagro que hace Cristo al partir el pan, de forma que se manifiesta como quien es realmente, estamos participando en él, estamos dentro. Y lo consigue de una manera genial. Caravaggio empieza a triunfar en Roma, pero resulta que pasa una cosa. Le gusta meterse en follones. Le gustan las tabernas, le gusta la juerga, es bastante pendenciero. Y una noche comete un asesinato. ¿En serio? Seguramente se vio arrastrado a la situación, pero el caso es que el Papa lo condena a muerte. ¿Qué tiene que hacer Caravaggio? Huir de Roma. ¿Y a dónde se va? ¿A dónde mejor? Se va a Nápoles. Nápoles en aquel momento es un virreinato español. Entonces, a mí me encanta esta vida que tiene Caravaggio por una razón. Él tuvo que sufrir mucho, porque él quería volver a Roma. Pero, como tiene que ir huyendo de ciudad en ciudad, en cada ciudad en la que está va dejando obras. Y esas obras van a transformar completamente el clima artístico de esa ciudad. Está en Nápoles, huye de Nápoles, se va a Malta. Los caballeros de Malta lo aceptan. Cuando se enteran de lo que ha pasado, tiene que huir a Sicilia. Está en Siracusa, está en Messina, vuelve a Italia, vuelve a Nápoles otra vez. Vuelve a Italia, quiero decir, vuelve a la península, vuelve a Nápoles. Y cuando por fin el Papa le perdona, muere en el camino y no consigue llegar a Roma. Pero, mientras tanto, ha hecho como las abejas, que ha ido llevando el polen de un sitio a otro. Entonces, claro, él, luego sus seguidores, y luego los seguidores de sus seguidores, en menos de una generación, transformará una parte importantísima de la pintura europea. Lo decía antes, seguramente nadie ha influido tanto en su mundo, ningún artista, quiero decir, ningún pintor, como Caravaggio. Es absolutamente extraordinario. Pues bien, ¿qué tenemos en el Prado? En el Prado tenemos esta obra. Representa
a David y a Goliat. Igual no debería haberoslo dicho, por una razón, porque si vosotros os fijáis, podéis sacar muchas de las cosas que cuento yo, pero muchas, porque una gran parte es pura observación. Pero fijaos, ¿quién era David? ¿Quién era Goliat? Bueno, David era un judío y Goliat era un filisteo del ejército que les atacaba, pero un filisteo que medía 2,90 aproximadamente, o sea, era un verdadero gigante. Entonces estaban aterrorizados más que atemorizados. Entonces, ¿qué hizo el pequeño David? Que era un crío. ¿Veis que era un crío, no? Mirad, para que veáis la diferencia. A mí me encanta el contraste entre el puño de Goliat y el pie de David. Tiene un pie casi de adolescente, ¿lo veis, no? Entonces, el contraste es tremendo. Bueno, pues lo que hizo David fue utilizar la astucia. Entonces, con una honda, le tiró una piedra a Goliat. Le dio en la frente. ¿Veis la enorme herida de la frente, no? Goliat se tambaleó y cayó. Y en ese momento, rápidamente, ¿qué hizo David? Le cortó la cabeza. De hecho, ya se la ha cortado. ¿Os habéis fijado? Mirad el suelo. ¿Veis que aparece por ahí la espada? ¿Y veis la pequeña mancha de sangre? ¿Vale? Pero veis que la posición de la cabeza nos dice claramente que ya no está unida al tronco, porque si no sería imposible que estuviera así. ¿Qué está haciendo David en este momento? Lo que está haciendo es atar una cuerda a los cabellos de Goliat, porque la va a coger y se la va a enseñar a los judíos, para que celebren ese triunfo con él. Pero David se caracteriza por la humildad y Goliat por la soberbia. A mí me encanta cómo está representado aquí, por muchísimas razones. Para empezar, ¿veis que casi no caben en el cuadro? Eso lo he buscado, ¿no? O sea, ¿veis lo que decíamos antes de la banqueta de San Mateo, de la cesta de frutas? Pues aquí pasa un poco lo mismo, es que casi se salen del cuadro. Están tan en primer plano, el cuadro es tan pequeño en relación al tamaño de los personajes, casi se salen. Pero es que además ha conseguido otra cosa. ¿Veis que el fondo es completamente oscuro? ¿Está en algún lugar concreto? Para nada. La luz es el único protagonista, lo saca de esa oscuridad, pero ilumina lo que quiere, exclusivamente. ¿Veis que, por ejemplo, ilumina el puño de Goliat y el pie, para buscar ese contraste que decíamos antes? Por cierto, ¿os acordáis de los pies sucios de los peregrinos? ¿Cómo tienen las uñas estos dos? El uno las del puño y el otro las del pie. Pues, en fin, que os diga, mi madre no los dejaría salir de casa así, ¿vale? Entonces, es otro de los efectos que busca Caravaggio. Pero ahora mirad el otro talón. ¿Veis que también le da la luz? ¿Veis que a la cara de David, a la cabeza de Goliat, a unos puntos concretos que son los que a Caravaggio le interesa destacar y no al resto, ¿vale? Pero vámonos a esa cabeza. Ahí hay una cosa importante. Mirad, no era la primera vez que Caravaggio representaba ese momento inmediatamente posterior a la muerte. Por ejemplo, había pintado este escudo, que se conserva en Florencia, con la cabeza de Medusa. A Medusa le había cortado la cabeza a Perseo porque era un monstruo terrible. En vez de pelos tenía serpientes y cuando te miraba te convertía en piedra. Entonces él, a través de un truco con una especie de espejo, consiguió que Medusa se mirase a sí misma y así murió. Entonces le corta la cabeza. En esa escultura fantástica que hay en Florencia, en la Plaza de la Señoría, aparece Perseo con esa maravillosa cabeza de Medusa. Es una obra de arte extraordinaria. Bueno, pues le corta la cabeza y aquí aparece. Pero ¿veis que aparece justo nada más morir? ¿Se le ha quedado el gesto petrificado? Bueno, pues ahora mirad este otro, que también es de Caravaggio, Judith matando a Holofernes. Holofernes era un general que también estaba sitiando una ciudad y Judith era una viuda rica, judía, entonces decidió que había que acabar con él como fuera. Entonces, ¿qué hizo? Pues salió, fue a la tienda de Holofernes, se dejó invitar a comer y se fue dejando querer. Y mientras tanto ya conseguía que Holofernes fuera bebiendo, hasta que se emborrachó completamente y se desmayó. ¿Qué hizo Judith inmediatamente? Cortarle la cabeza a Holofernes. Este es el momento. A mí me encanta, me encanta, porque por un lado está su criada, que es la que le proporciona la espada. Por otro lado está ese gesto tremendo de Holofernes, que también se le ha quedado petrificado. O sea, se ha quedado con la cara de espanto, ahí quieta. Y por otro está Judith cortándole el cuello con una profesionalidad y una seriedad que a mí es que me gustan muchísimo. Porque ella, oye, imperturbable. Ella va a lo que va. Lo veis, ¿no? Pero lo que me importa es el gesto, igual que el de Medusa. ¿Sabéis lo que pasa? Cuando uno ve el Goliat del cuadro del Prado, no tenemos ese gesto, ¿no? Resulta que no sabemos cómo llegó ese cuadro a Madrid. Hay quien dice que, bueno, seguramente llegó ya en el siglo XVII. Caravaggio murió a principios del siglo XVII. Entonces, seguramente llegó en ese momento porque hay copias del cuadro que se hicieron en aquel siglo, con lo cual es evidente que estaba allí. Desde luego, a principios del XVIII ya está, porque en el inventario de las obras del Palacio del Buen Retiro está. ¿Vale? De hecho, abajo se puede ver la numeración. Mirad, en la esquina inferior derecha veis un número, pues es el número de inventario del Retiro. Al otro lado hay otro número, pero es de otro inventario, de uno del siglo XIX, de las colecciones del Prado. ¿Vale? Pero a lo que voy, no sabemos cómo llegó. Seguramente hay quien dice
que lo trajo Juan Bautista Crescenzi, que es el que hizo el Panteón Real del Escorial. Os estoy poniendo una foto. A lo mejor vino en su equipaje. Otros dicen que lo trajo el conde de Villamediana, personaje con una pintoresca, oscura y truculenta historia que algún día contaremos. Pero tampoco lo sabemos, nos da igual en realidad. El caso es que el cuadro llega a Madrid. Pero durante el siglo XVIII, XIX y parte del XX, pues hay quien dice que es una obra de verdad de Caravaggio y hay quien dice que es una obra de sus seguidores y demás. Hasta que en los años 80 del siglo XX, o sea, hace 4 días, se le hace una radiografía. ¿Y sabéis lo que aparece en la radiografía? La primera cara de Goliat que pintó. Mucho más terrorífica, o sea, mucho más parecida tanto al Holofernes como a la Medusa. ¿Sabéis lo que debe ocurrir? Pues seguramente que al cliente aquello le pareció excesivo y lo pidió que lo suavizara, simplemente, y lo suavizó y ya está. Caravaggio representó varias veces a lo largo de su vida el tema de David y Goliat, y eso suele ser muy interesante, porque a medida que vamos madurando, nos vamos desengañando, vamos cambiando de perspectiva, pues lógicamente nuestro punto de vista sobre cualquier cosa, y también sobre esto, pues va cambiando. El más emocionante es uno que está en la Galería Borghese en Roma. ¿Por qué? Pues por una razón. Es probablemente, si no lo último, casi lo último que pinta Caravaggio en su vida, ya cuando va a volver a Roma, y es una petición desesperada de perdón al Papa. ¿Y sabéis por qué lo sabemos? Porque Caravaggio se autorretrata aquí, no se autorretrata como David, sino como Goliat. ¿Veis la cabeza que lleva en la mano? David era el símbolo de la humildad, Goliat el símbolo de la soberbia. Eso de presentar a David con la cabeza de Goliat cortada, con la cara de Caravaggio, era una forma de decirle al Papa que perdón, que de verdad, que han pasado muchos años, que creo que ya he pagado por mis pecados y por todo lo que hice, y por la muerte de aquel hombre, y por todo. Yo lo que quiero es volver a Roma. Entonces, tenía ese mensaje y por eso se guarda en la Galería Borghese, porque el Papa en aquel momento era Paulo V Borghese, o sea, pertenecía a la familia, y esas obras acabaron allí. Por cierto, otra cosa, ¿veis la postura de David, no? Recuerda muchísimo a otra obra de Caravaggio, que representa a Narciso. ¿Qué pasa con Narciso? Bueno, pues Narciso era uno de estos, que su madre y su abuela le habían dicho muchas veces que era muy guapo, y el chico al final se lo acabó creyendo. Total, que le encantaba despreciar. Se enamoraban de él hombres y mujeres, pero él iba, pues eso, rechazando, despreciando, rompiendo corazones, iba dejando, pues eso, un rastro de cadáveres a su paso. Total, que un día se enamoró de él una ninfa, que era la ninfa Eco. ¿Y quién era Eco? Yo creo que el nombre ya dice algo, ¿no? Bueno, pues Eco era una ninfa, como todas las demás ninfas, no tenía ninguna característica especialmente reseñable, pero era la mujer de Zeus, del Júpiter de los romanos, se había vuelto muy celosa. No eran celos injustificados, porque su marido se había liado hasta con el lucero del alba, pero, claro, lo llevaba cada vez peor. Entonces, como sospechaba que podía tener algo con esta Eco, pues ¿qué hizo? Pues la condenó. ¿Y a qué la condenó? A no poder llevar nunca más una conversación normal. Lo único que podía repetir era la última palabra que había dicho su interlocutor. Entonces, claro, tú hablabas con Eco y le decías, hombre Eco, buenas tardes, y la otra, tardes, des. Esto era todo. Así que se tuvo que apartar del trato con la gente porque era, pues eso, era un desastre aquello. Tal, que Eco se enamoró de Narciso, iba detrás de él hasta que un día Narciso se dio cuenta. Ella pisó una rama, hizo ruido y se dio cuenta. Entonces ella le pidió a los animales que le explicaran a Narciso lo que a ella le pasaba. Porque claro, ella no lo podía contar. Si el otro no empezaba la conversación, ella no podía decir nada. Y lo único que podía hacer era repetir, así que imaginaos. El caso es que Narciso se rió de ella y la dejó abandonada. ¿Qué hicieron los dioses? Especialmente Némesis, la que castigaba a los soberbios. Hicieron que Narciso se enamorara de sí mismo. Imaginaos esto en un mundo sin espejos, que él le habrían dicho muchas veces guapo, pero verse no se había visto, ¿no? Era un mundo sin espejos aquel. ¿Qué es esto? Es agua, ¿no? Se acercó al agua y miró a su reflejo y se quedó completamente hipnotizado. Hasta que llegó un día que, ¿sabéis lo que hizo? Se tiró queriendo abrazarse y murió. Se convirtió en una flor, por cierto, en Narciso. Bueno, pues la postura de ese Narciso recuerda mucho a la de David. Se ve hace por aquellos años. Se calcula que el cuadro se pintó en 1602. O sea, justo en los primeros años de la gran revolución de Caravaggio, cuando estaba transformando completamente la pintura. Por cierto, había clientes a los que les gustaba mucho lo que hacía y clientes a los que no les gustaba nada, porque les parecía irreverente. Por ejemplo, hubo unos que le encargaron una muerte de la Virgen, cuando acuden los apóstoles y demás. Bueno, pues hizo esta. ¿Qué os parece? Tomó como modelo a una prostituta que se había ahogado en el Tíber. Las prostitutas aparecen mucho en sus cuadros, como santas y demás. Entonces, claro, la gente la reconoció. Ella está ahogada, o sea, con la tripa llena de agua. Esos clientes le dijeron que ni hablar. Rechazaron el cuadro y automáticamente otros lo compraron. Porque había algunos que lo que buscaban era eso, la vanguardia, lo último. Y Caravaggio era eso.
Bueno, el otro día hablamos de Rivera. Rivera fue uno de los que vivía en Nápoles, uno de los grandes sucesores de Caravaggio. Fue mucho más allá, no se quedó en eso, pero partió de ahí, partió de la obra de Caravaggio, y realmente lo que hizo fue extraordinario. Si queréis ver una obra suya, hay una en el Prado, bueno, hay muchas en el Prado, pero hay una concretamente que ahí me tiene enamorado, Isaac y Jacob. Si queréis ver nuestro vídeo dedicado a ella, veis el circulico aquí, con la I, pues pinchad el círculo y lo podréis ver, ¿vale? Bueno, dejamos a Caravaggio, pero hablaremos más de él, ¿eh? Aunque solo haya una obra en el Prado, su influencia está por todas partes, pero por todas partes. Bueno, pues ya digo, volveremos a él. De momento, nos despedimos hasta mañana. Simplemente lo de todos los días, pues si os apetece suscribiros, aquí abajo. Por cierto, algunos me habéis preguntado, ¿pero cómo dejo comentarios? Si miráis en el móvil, pues es bien sencillo. Una vez que hayáis visto el vídeo, pues pasáis hasta el final. Veréis muchas sugerencias de vídeos. Pues bajáis hasta el final y abajo es donde se comenta. En el ordenador no hay problema porque se ve a la primera, pero en el móvil hay que hacerlo así, ¿vale? Bueno, pues podéis suscribir dejándoos un comentario o un me gusta, que no pedimos más, ¿vale? Hasta mañana.